dice así, Primera de Reyes 17, del 1 al 7, dice: Elías el tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo: sal de aquí, dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán, y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó, porque no había caído lluvia en la tierra. You may be seated. Puede sentarse. The task of a preacher La tarea del predicador is not to make up his own ideas, no es no hacer sus propias ideas, but to help the church see sino hacer que la iglesia pueda ver what God has said through his word. lo que Dios ha dicho a través de su palabra. This is what you just read in the book of Nehemiah. Esto es lo que tú acabas de leer, ustedes acaban de leer en el libro de Nehemías. And so my job Y entonces mi trabajo is to help us see what is here. es poder nosotros ver lo que ya está aquí en el texto. Look back in verse 1. Miren nuevamente al versículo 1. We get 6 proper nouns. Nosotros tenemos 5 nombres propios. There's virtually 6, perdón. There's virtually no description. Hay virtualmente ninguna descripción. And so as modern readers, Así que cuando una persona que lo lee en la era moderna, it can be hard for us to be familiar with these stories. puede ser difícil nosotros poder familiarizarnos con estas historias. We meet Elijah. Nosotros conocemos a Elías. He's described as a Tishbite Él es conocido como el tisbita, among the Gilead settlers. morador de Galaad. He speaks to Ahab Él le habla a Acab, and speaks on behalf of the Lord God le habla delante o de parte de Dios of Israel. de Israel. 6 descriptions. 6 descripciones. Elijah. Elías. Apart from this introduction, Aparte de esta introducción, we are given virtually no backstory about the prophet Elijah. no nos han dado casi ningún trasfondo del profeta Elías. He just appears. Él simplemente aparece. And if you've read the Old Testament of your Bible, Y si tú has leído el Viejo Testamento en tus Biblias, you know that this is a common pattern. usted podrá notar que esto es un patrón común. People appear on the scene Las personas aparecen en la escena and God uses them. y Dios los utiliza. We know some of what will happen in the future Nosotros with sabemos algo que va a pasar en el futuro con Elías. 2 scenes in the New Testament. Hay 2 escenas en el Nuevo Testamento. In Matthew 16, En Mateo 16, Jesus asked his disciples, Jesús le dice a sus discípulos: "Who are people saying that I am?" ¿quién dicen los hombres que yo soy? I believe you just considered the Gospel of Matthew as a church. Yo quiero que ustedes consideren el Evangelio de Mateo, como que nosotros estamos estudiando el Evangelio de Mateo como iglesia. So perhaps you remember these 2 scenes. Así que probablemente ustedes se acuerdan de esas 2 escenas. In Matthew 16, verse 13, En Mateo 16, Jesus- versículo 13, Jesus came to the region of Caesarea Philippi. Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo He asked his disciples, y le pregunta a sus discípulos: "Who do the people say that the Son of Man is?" ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? And they replied, Y ellos respondieron: "Some say you're John the Baptist, algunos dicen tú eres Juan el Bautista, others Elijah, otros dicen que tú eres Elías, still others Jeremiah or one of the prophets." algunos de otros dicen que tú eres Jeremías o algunos de otros profetas. But you, Jesus asked them, Pero Jesús le dijo: pero ustedes, "Who do you say that I ¿quiénes am?" ustedes decís que yo soy? And Peter answered with his classic statement, Y Pedro responde con esta clásica respuesta: "You are the Messiah, you are the Son of the living God." tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente.
Then one chapter later, Y luego, un capítulo después, in Matthew 17, en Mateo 17, Jesus goes up on the mountain. Jesús va y sube hacia el monte. We have the transfiguration. Tenemos la transfiguración. Here's the way that scene is recorded. Y esta es la manera en que ha sido escrita esa escena o descrita. After 6 days, Después de 6 días, Jesus took Peter, James, and his brother John, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan and he led them up a high mountain by y lo themselves. llevó a un monte alto a ellos. He was transfigured in front of them. Se transfiguró delante de ellos His face shone like sun. y su rostro resplandeció como el sol His clothes became white as light. y sus vestidos fueron blancos como la nieve, como la luz. And suddenly, Moses and Elijah appeared with him. Y de la nada apareció Moisés y Elías con él And they were talking with him. y estaban hablando con él. And Peter said, Y Pedro le dijo: Lord, it's good for us to be here. Señor, es bueno para nosotros que estemos aquí. If you want, we'll set up 3 shelters for Si you. tú quieres, aquí hacemos 3 enramadas para ustedes. One for you, one for Moses, and one for Una para ti, una para Elijah. Moisés y otra para Elías. This is a strong obituary. Esto es un obituario bastante contundente. After your death, Después de tu muerte, people are confusing Jesus with you. la gente piensa de ti que confunden a Jesús contigo. And Perdón. when God selects 2 people to appear on the mountain with his son, Y cuando Dios elige a 2 personas que aparezcan con Jesús, He al lado de Jesús, he picks Moses and Elijah. Él elige a Moisés y a Elías. Moses, the symbol of the Old Testament law, Moisés es el símbolo de la ley del Antiguo Testamento and Elijah, the symbol of the Old Testament prophets. y Elías es el símbolo de los profetas del Antiguo Testamento. So his story is quite significant, Así que esta historia es bastante significativa, but we know virtually nothing of his backstory. pero no sabemos casi nada de su historia anterior a estos sucesos. As I mentioned earlier, Como les dije anteriormente, we've seen this before. hemos visto esto en otras ocasiones. We read the story of Babel in Genesis 11, Vemos la historia de Babel en Génesis 11 and we turn to Genesis 12:1, y cuando nos movemos a Génesis 12:1 and we meet a random man encontramos a un tipo aleatorio que aparece, named Abram, que se llama Abraham, who will go on to lead God's people. que se va y dirige To be a la gente de Dios to be the father of many nations. para ser el padre de muchas naciones. We read in Exodus 1 and 2 Vemos también en Éxodo 1 y 2 that the Israelites are in slavery in Egypt, que los israelitas están esclavizados en Egipto and we meet a little baby in a basket y de momento conocemos a un bebé pequeño en una canasta who will go on to lead God's people out of slavery. que luego va a liderar a las personas luego a salir de la esclavitud. Even more, Y aún más, the writer here places Elijah in a spot that nobody knows. el autor ubica a Elías en un lugar que nadie conoce. He's a Tishbite from the Gilead settlers. Él es un tisbita de entre los moradores de Galaad. This is like me traveling to Puerto Rico Esto es como yo viajando a Puerto Rico. and telling someone that I'm from Travelers Rest, South Carolina. Es como si yo fuera de Travelers Rest, no sé cómo decirlo Yeah, en yeah. inglés, Carolina del Sur. It means virtually nothing. No significa prácticamente nada para usted. The Tishbites lived in a remote region Los tisbitas vivían en una región remota, in the mountains beside the Jordan. en las montañas junto al Jordán. And the region was so hilly and undomesticated Y la región era tan remota y montañosa that few people lived there, que bien poca gente vivía ahí, except a certain subgroup of settlers excepto solo algunos moradores que pasaban por allí, solamente un grupito, who made their home in the mountains. que hicieron su vida en las montañas. The narrator introduces us to Elijah El narrador entonces nos introduce a Elías this way to make a point. de esta manera para hacer un punto. Elijah is an outsider. Elías es un extranjero. He
he is distant from the people. Él está distanciado de las personas. And as an outsider, Y como un forastero o extranjero, he can say really hard things to them él puede decirle cosas bien duras a ellos, in a way that may be difficult for people who are on the inside. que sería difícil para decirlo a personas que están desde adentro. And this is exactly what Elijah will do. Y esto es exactamente lo que Elías hace. He will speak directly to Israel, Él hablaría directamente a Israel and he will challenge her y los desafiaría to turn from her sin para que ellos se vayan de sus pecados and to return to the living God. y vayan a el Dios verdadero. And the people needed this challenge Y las personas necesitaban ese desafío, because the one name on the list porque uno de los nombres en la lista, that is actually most familiar que es bastante familiar, is the name Ahab. es el nombre de Acab. His name Su nombre speaks to the moral compromise of the people of God. nos habla de el desastre moral del pueblo de Dios. Look back in chapter 16. Si van para atrás en el capítulo 16 de Primera de Reyes, In verse 30. en el versículo 30, Ahab, the son of Omri, Acab, el hijo de Omri, did what was evil in the Lord's sight, hizo lo malo a los ojos del Señor, more than all who preceded him. más que todos los que fueron antes que él. And if you've read the books of the Old Testament, Si miran los libros del Antiguo Testamento, you know that the kings who came before him usted sabrá que los reyes que vinieron antes que él did some incredibly wicked things. hicieron muchas cosas malas. So if the narrator says, Así que si el narrador está diciendo, this king was the worst, este rey era el peor, you know that things are significantly bad. tú puedes saber que las cosas estaban significativamente mal. At this point in Israel's history, A este punto en la historia de Israel, we are after the kingdom has been divided. fue después de que el reino se dividió. The nation of Israel El reino de Israel, la nación de Israel, that was meant to live in peace que se suponía que viviera en paz, is now fractured, está ahora fracturada. and the exile is looming. Y el éxodo está, el exilio es una realidad inminente. Ahab Acab is the king of the northern tribes. era el rey de las tribus del norte. This is a place where if you read your Bible, Este es un lugar en donde si tú lees en tu Biblia, the stories of the Old Testament can get confusing. es un lugar donde las historias del Nuevo Testamento pueden ser un poco confusas. Because after Solomon's reign, Perdón, el Antiguo Testamento puede ser confusa porque después de que el reino de Salomón, the 12 tribes of Israel split. las 12 tribus originales de Israel se dividieron, But they don't split evenly. pero no se dividieron de manera equitativa. 2 tribes Dos tribus in the south en el sur are called by the name Judah, son llamadas por el nombre Judá, the most prominent of the 2 tribes. la más prominente de las dos tribus, And their capital city y su ciudad capital is in Samaria. es en Samaria. 10 tribes Y las 10 otras are in, tribus are in the north. están en el norte, And they are they retain the name Israel. y ellos retuvieron el nombre de Israel, And their capital city is in Jerusalem. y su capital está en Jerusalén. Much of the prophets writing in the Old Testament La mayoría de los profetas que escriben en el Viejo Testamento focuses on this larger group. se enfocan en ese grupo más grande, Though the Messiah pero el Mesías will come from this outsider group. viene de este grupo The este grupo southern kingdom, aparte, de este grupo forastero, por así decirlo, from the tribe of Judah. de la tribu de Judá. But Ahab is the king in the north. Pero Acab es un rey del norte, de las tribus del norte. He is a wicked king, Es un rey malvado and he leads state-sponsored paganism. y él patrocina el paganismo dentro del Estado de Israel. He marries Jezebel, Él se casa con Jezabel
And he leads the people down a wicked and dark path. y él lidera a los israelitas en un camino perverso. All of that context is important Todo ese contexto es importante because it sets the scene for us. porque nos deja ver la escena, entonces nos muestra la escena. We have a nobody prophet from a nobody place, a Tenemos- nowhere place. Tenemos un profeta de un lugar que nadie conocía, una persona que nadie conocía, And we have the most wicked king in Israel's history. y tenemos por el otro lado al rey más malvado que ha tenido la nación de Israel. And people, Y las personas, the nation of Israel, la nación de Israel, that are following that wicked king's que están path. siguiendo ese patrón o ese camino que ese rey malvado está As trazando. as a church thousands of years later, Como ahora como iglesia, miles de años después, you and I might say, tú y yo podemos decir, well, that's an interesting history lesson. esto, gracias por la historia interesante de la clase de historia, But that has nothing to do with me. pero esto no tiene nada que ver conmigo. I didn't show up at church Yo no for vine a para history lesson. Yo no vine aquí para la iglesia a coger una clase de historia. I would suggest to you Yo quiero sugerirte that these stories que estas historias have far more similarities to our culture tienen mucha más similitud con nuestra cultura than we often admit. que muchas veces queremos admitir. We have the same God Tenemos el mismo Dios who wants to save his people que quiere salvar a su pueblo from their sin. de su pecado. And we have the same types of patterns of rebellion. Y tenemos el mismo patrón de rebelión. Some that are even woven into our culture. Algunos que están hasta introducidos o incrustados en nuestra cultura And our culture's leaders. y en los líderes de nuestra cultura. So as the people of God, Así que es el pueblo de Dios. we are in a similar position as Elijah, Estamos en una posición similar a la de Elías, attempting to learn how to love and follow God intentando ver cómo podemos amar y seguir al Señor in a world that seems to have lost its way. en un mundo que parece haber perdido su camino. Elijah stands for us Elías nos precede a nosotros as a living model como un modelo, of faithfulness in an age of compromise. como un modelo de fidelidad en una era de compromiso. Rebellion, sin. Sí, en una era de rebelión y es que no es compromiso. Notice what Elijah does next. Mira lo que hace Elías luego, In verse 1. en el versículo 1. He says to the king, Él le dice al rey, there will be no dew or rain no va a haber lluvia ni rocío during these years en estos años, except at my command. sino por mi palabra. This introduction Esta introducción is the defining feature of Elijah's life. es el rasgo definitivo que define la vida de Elías. He speaks truth to power. Él él habla la verdad y la hace en poder. He boldly and consistently calls out Israel, Él de manera audaz llama a Israel, especially here King Ahab. especialmente al rey Acab. And this is quite a bold move. Y esto es bastante audaz, un movimiento bastante audaz. We are not told how this nobody No se nos dice cómo este don nadie has access to the king. tiene acceso al rey. In the next chapter, En el siguiente capítulo, he's going to speak to him through one of his officials. él va a hablar hacia el rey a través de uno de sus oficiales. He'll tell Obadiah, Él le habla a Díaz, go tell this to the king. dile esto al rey. In other scenes, En otros lugares, like the famous confrontation on the mountain, como la famosa confrontación en la montaña, he's going to speak directly to Ahab. él le va a hablar directamente a Acab. Whatever the case, Sea cual sea el caso, aquí, this is a bold statement for at least two reasons. esto es una declaración audaz por lo menos dos razones. First, Elisha says he's going to control the rain. Primero, Elías dice que él va a controlar la lluvia. That's quite a bold statement. Eso es bastante audaz. I'm going to command the rain and the dew to start and stop.
yo voy a decirle a la lluvia que siga o se pare. This is a fun trick if you're playing outside with your children Esto es un truco genial si tú estás jugando con tus hijos afuera. and you take a hose and you bend it, Si tú has utilizado una manguera y echas agua y la doblas, and the kids are confused. los nenes se confunden. How did my dad make the water stop? Cómo mi padre hizo que el agua parara? But imagine saying, I'm going to control the rain. Pero imagínate decir, yo voy a controlar la lluvia, I'm going to control the heavens. yo voy a controlar los cielos. And it's bold Y segunda razón es audaz, because it's more than a statement of controlling the rain. es más que una declaración de control de la lluvia, It is a warning. es una advertencia. How has God used famine and drought throughout the story of the Bible? Les pregunto cómo Dios ha utilizado la hambruna y la sequía a través de la Biblia. It announces the judgment of God. Siempre anunciando el juicio de Dios. 7 years there will be famine. 7 años va a haber hambruna en la tierra. So the brothers who sold their brother to slavery Que los hermanos que vendieron a su hermano a la esclavitud are going to have to go back to him and beg for food. tienen que ir ahora a rogarle a él nuevamente por comida. In the story in the book of Ruth, En el libro de Ruth there is famine in the land. hay hambruna en la tierra, It causes them to leave les hace tener que salir and return back to Bethlehem to search for bread. y tienen que volver a Belén para buscar pan. Famine and drought La hambruna y la sequía are consistent signs son señales consistentes that God uses to get the attention of his people. que Dios utiliza para capturar la atención de su pueblo. And herein lies the organizing thread Y aquí está el hilo conductor que organiza todo of this first scene from Elijah's life. de esta primera escena de la vida de Elías. What separated Elijah from Ahab? Lo que separó a Elías de Acab And it seems the rest of God's people at that time. y lo separó también de todos los demás del pueblo de Dios. Verse 2. Versículo 2. The word of the Lord came to him. La palabra de Jehová vino hacia él. What gave him the confidence to make this claim? ¿Qué le dio a él la confianza de hacer este anuncio That the rain would stop. de que la lluvia pararía? He was not speaking his own Él words. no estaba hablando sus propias palabras, He was speaking God's words. él estaba hablando las palabras de Dios. Elijah Elías was attentive to the word of God estaba atendiendo a la palabra de Dios when everyone around him was deaf. cuando todos los demás estaban sordos. Can the same be said for you and I? Y lo mismo se puede decir de ti y de mí. Are we attentive to God's word? Nosotros estamos atendiendo la palabra de Dios. Attentive to his direction in our lives? Estamos atendiendo la dirección de Dios en nuestras vidas When everyone around us seems careless. cuando casi todo el mundo en nuestro alrededor parece no importarle. We could multiply countless examples of this theme in the Bible. Podemos hablar multitud de veces de este tema en la Biblia. One such example is from 1 Samuel chapter 3. Un ejemplo de esto es de Primera de Samuel capítulo 3. A young boy, Samuel, El joven Samuel served the Lord in Eli's presence. ministraba a Jehová en la presencia de Elí. In those days, the word of the Lord was rare, Y en estos días la palabra del Señor escaseaba. and prophetic visions were not widespread. No había mucha visión así con frecuencia. Visiones. And one day, Eli, Y un día, Eli, whose eyesight was failing, que His sus eyesight ojos was estaban comenzando a oscurecerse. he was lying in his usual place. Él estaba sentado durmiendo en el lugar que usualmente dormía. And before the lamp of God had gone out, Y sorry. verse 3, before the lamp of God had gone out, Y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, Samuel was lying down in the temple of the Lord, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, where the ark of God was located. donde estaba el arca de Dios. And the Lord called out to Samuel, Y el Señor Jehová llamó a Samuel and he answered him, y él respondió: "Here I am." aquí estoy, heme aquí. Does this sound like another passage of scripture to you?
Esto Does this parece, sound like another passage of scripture? ¿esto te parece como otro pasaje de la escritura para ti? ¿Has escuchado esto anteriormente? Remember how the book of Isaiah opens? ¿Saben cómo el libro de Isaías comienza? God calls out to his prophet Dios llama a su profeta who says, "Here I am." y él dice, heme aquí. Back in the text, Volviendo al texto, he ran to Eli él fue corriendo a donde Elí. and he said, "Here am I, you called me." Y aquí estoy, ¿para qué me llamaste? "I didn't call you," Eli replied. Yo no te llamé, dijo Elías. "Go back and lie down." Vuelve de nuevo y descansa. So he went and lay down. Y volvió y se acostó. And once again the Lord called, Y otra vez el Señor volvió a llamar a Samuel. "Samuel." Samuel. Samuel got up and he went to Eli. Samuel se levantó y fue de nuevo a donde Elí. And he said, "Here am I, you called me." Y aquí estoy de nuevo. ¿Me llamaste? "I didn't call you, my son. Elí decía, yo no te he llamado, hijo mío. Go back and lie down." Vuelve de nuevo y acuéstate. As a parent of a 7-year-old, Como padre de un niño de una niña de 7 años. I know this experience. Yo entiendo esta experiencia. Kid, go back to bed. Niño, vuelve y acuéstate. But that is not what happens. Pero esto no es lo que pasa. Samuel, verse 7, Samuel en el versículo 7 did not know the Lord no había conocido al Señor. because the word of the Lord had not been revealed to him. Porque la palabra de Jehová no le había sido revelada. But once again, for a third time, Pero una vez más, por tercera vez, the Lord called to Samuel. el Señor llamó a Samuel. He got up and he went to Eli Él se levantó y vino a donde Elí. and he said, "Here am I, you called me." Y le dijo, aquí estoy, me llamaste. Then Eli understood that the Lord was calling this boy. Entonces Elí entendió que era Dios quien estaba llamando a este muchacho. And he told Samuel, "Go and lie down. Y él le dijo a Samuel, ve y acuéstate. And if he calls you, Y si te llamara, say, dirás, speak, habla, for your servant is listening." habla Jehová porque tu siervo oye. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, this response esta respuesta lies at the heart está en el corazón of people who are attentive to God. de las personas que están atendiendo o están atendiendo al Señor. They say to God, Ellos dicen al Señor, "Speak, habla Señor, I am listening." yo estoy escuchando. We could ask it as a question. Podemos hacerlo como una pregunta. Does God, Dios does he have your attention? tiene tu atención. Does God have your attention? Dios tiene tu atención. We know that we live in a world Nosotros sabemos que vivimos en un mundo where attention spans are short. que la atención es corta en este mundo. Even diagnoses like attention deficit disorder Hay hasta diagnósticos de trastorno de déficit de atención. are used to describe certain individuals. Hay traduce a personas han sido diagnosticadas con eso. We might say Ya saben por qué se me hace difícil. that we live in a. No, no. Sorry, brother. That's all right. I'm just saying that. He made a joke Yeah, that I didn't know. No, I say I had that. I know. That's why it's difficult for me. Yeah, so continue. Sorry. That's all right. We might say in our culture, Nosotros podemos decir en nuestra cultura, we have a Godward attention deficit disorder. nosotros podemos decir en nuestra cultura, nosotros tenemos un trastorno de déficit de atención a la palabra de Dios. In 2004, En el 2004, cognitive scientists científicos cognitivos researched the human attention span. hicieron un estudio de el tiempo de atención de los seres humanos And they found that the average human y ellos encontraron que el promedio de los humanos could stay focused on a single screen podía estar enfocado en una sola pantalla for about 2.5 minutes without it changing. por 2 minutos y medio sin cambiarlo. Currently, Ahora, hoy día, that same study ese mismo estudio suggests that the human attention span is about 40 seconds. dice que la atención del ser humano ha bajado a 40 segundos. Life comes to us in a series of short clips. Nuestra vida está viniendo a nosotros en una serie de reels.
por decirlo así. We call them reels Nosotros le llamamos reels, como en las redes, or video, YouTube shorts. o los shorts de YouTube. This is because Esto es porque people that are smarter than all of us las personas que son más inteligentes que todos nosotros know that if it goes too long, saben que si es muy largo, you're not going to pay attention any longer. tú no vas a prestar atención más nada. Which is a warning to people like me Que es una advertencia para alguien como yo, who try to stand in front of a group que trato de pararme frente a un grupo and hold your attention for 45 minutes. y trato de mantener la atención por 45 minutos. There's not much else in our world No hay nada más como esto en nuestro mundo that works like this. que trabaja de esta forma. And so, Y de esta manera we have internal factors tenemos factores internos and external y factors externos that make it hard to give God our attention. que nos hacen o nos impiden, nos hacen difíciles atender a el Señor. Whether it's listening to a sermon Así sea escuchar a un sermón o atender a un sermón, or sitting down and reading God's word for yourself o sentarte y leer la palabra de Dios por tu cuenta, or focusing in prayer for more than 5 minutes. o o sentarte y enfocarte en la oración por más de 5 minutos. It can be very easy to be distracted. Puede ser bien fácil distraerse. You may be tempted to ask, Tú puedes estar tentado a preguntar, well, how would I know if God has my attention? entonces, ¿cómo yo sé que Dios tiene mi atención? I'm glad you asked that question Qué bueno que haces esa pregunta, because Elijah is going to help us there. porque Elías nos va a ayudar aquí en este momento. We will not comment on the rest of this chapter No vamos a comentar en el resto de este capítulo with the same level of depth. con la misma profundidad, And yet, I just want you to see evidence pero aún así quiero que veas la evidencia from Elijah's life de la vida de Elías, that he is attentive to God. que él está atento a el Señor. The first of those is in verses 3 to 7. El primero de esto está en los versículos 3 al 7. Would you mind reading those? Ok. Dice, sal de aquí, dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Kerit, que está al oriente del Jordán, y beberás el arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo Kerit, que está al oriente del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó porque no había caído lluvia en la tierra. A first way we see God has Elijah's attention Una de las primeras maneras que podemos ver la atención que a Elías tenía la atención de Dios is that Elijah listens for God's direction. es que Elías escucha para saber cuál es la dirección que Dios le da, and does what God says. y hace y obedece lo que Dios dice. One of the distinguishing marks Una de las marcas distintivas of people who are attentive to God de las personas que están atendiendo al Señor is they listen and obey, es que escuchan y obedecen, often in ways that are unusual muchas veces en maneras que son inusuales or make little sense on the front end. o que hace poco sentido de primera vista o a primera vista. Remember back to my reference a moment ago? ¿Te recuerdas nuevamente mi referencia de hace un minuto? Abram, also known as Abraham, Abraham, llamado Abraham, God says, Dios le dice, leave your country vete de tu parentela and your land y de tu tierra, and your family de tu familia, and go to a land, y vete a una tierra, and I'm not even going to tell you where you're going. y yo ni te voy a decir a dónde tú vas a ir. And the stunning thing is, Y lo interesante de esto es, Abraham does it. Abraham lo hace. He listens and obeys. Él lo hace, y él obedece y hace lo que It él is- escucha y lo hace. It is the same thing we see Elijah do here. Es lo mismo que hace Elías aquí. God tells him to go to a stream, Dios le dice que vaya a un arroyo, which is really odd instruction when you've just said the water's going to stop. que es una instrucción bien extraña, porque después que tú dices que el agua va a parar, que va a haber sequía, And sit by that stream, y te pares y te descanses ahí frente al arroyo, and I'm going to cause the ravens to bring you food. y yo voy a decirle hasta los cuervos que te traigan alimento. Now, a God Y
Y ahora mismo, y Dios, who can feed 2 million Israelites in the wilderness, que puede alimentar a 2 millones de israelitas en el desierto, by sending manna each day, enviando el maná todos los días, can obviously do this, puede obviamente hacer esto, but it doesn't make the command any less dramatic. pero como quiera eso no hace que como quiera no nos sorprendamos con este mandato. What is astounding is in verse 5. Lo más que nos sorprende está en el versículo 5. He proceeded to do what the Lord commanded. Él hizo lo que Dios le dijo que hiciera. We have exact repetition of language Tenemos las mismas palabras repetidas from verse 3 del versículo 3 to verse 5. hasta el versículo 5. The narrator is seeming to emphasize El narrador parece enfatizar Elijah hears God que Elías escucha a Dios and he does exactly what he y hace says. exactamente lo que él le dijo. Now we as modern readers, Pero nosotros como lectores modernos we're tempted to excuse ourselves out of this story. muchas veces nos excusamos fuera de esta historia o nos sacamos de esta historia. Few of us Algunos de nosotros, are going to go sit by a stream and wait for a raven to bring us our lunch. bien pocos de nosotros vamos a ir a un arroyo y vamos a sentarnos a esperar que venga un cuervo y nos traiga comida. But I want you to consider God's direction in your life. Pero quiero que consideres la dirección de Dios en tu vida. And I want you to ask yourself a question. Quiero que te preguntes, te hagas una pregunta a ti mismo. Is God's direction in my life ¿Es la dirección de Dios en mi vida likely to be more or less complicated than this? ¿La dirección de Dios en mi vida es más complicada o menos complicada que esto? Is God likely to ask me to do something more complicated or simpler? ¿Dios me va a pedir que haga algo más complicado que esto o en realidad más simple que esto? In almost every case, En casi todos los casos. the answer is going to be it's going to be simpler. En casi todos los casos la respuesta es que va a ser más simple que esto. It's going to be more common. Va a ser más común. Things like what we do with our money, Cosas como qué hacemos con nuestro dinero, what we prioritize through the day, que nosotros priorizamos durante el día. a conversation we need to have that we've been putting off, Alguna conversación que tenemos que tener y la hemos estado dejando a un lado y no tomándola. an evangelistic opportunity with a coworker. Una oportunidad de evangelismo con un compañero de trabajo. Here we should argue from the greater to the lesser, Aquí debemos ver desde el mayor al menor, meaning if Elijah is willing to follow God in far more complicated ways, lo que quiero decir es que si Elías pudo seguir al Señor en maneras complicadas como esta, then shouldn't we as God's people no debe ser problema para nosotros hacer lo mismo. be far more willing Debemos estar más dispuestos to follow in ways that seem much more common? para seguir al Señor en maneras que son mucho más comunes. Many times a certain group of church attendees, Muchas veces, perdón, a sí, group of church members or attendees, algunos que están viniendo a la iglesia o miembros de una iglesia get uncomfortable when you talk about following God's leadership in your life. se sienten incómodos cuando uno les habla de seguir el liderazgo del Señor en su vida. Maybe you've been exposed to people Quizás tú has sido expuesto a personas who have spoken of being led by God's Spirit, que dicen que han sido liderados por el Espíritu de Dios and that took them down some odd or strange paths. y lo ha llevado a caminos bien extraños y raros. Or people who have used the phrase, God told me to O personas que han dicho, Dios me dijo, justify any of their actions, para justificar cualquiera de sus acciones. or to justify actions that are in contradiction to God's word. Para justificar cosas que están en contradicción con la palabra del Señor. We need to not allow excesses Nosotros tenemos que no permitir que los excesos in following God's Spirit en seguir al Espíritu de Dios to cause us to go too far in the opposite direction. nos haga movernos a la dirección opuesta completamente, Where we are not actively listening, en el cual nosotros no estamos activamente escuchando, perhaps not for an audible voice from God,
Y quizás no estoy hablando de una voz audible de Dios, but for conviction in our spirits. pero sí de convicción en nuestro espíritu. What the Spirit brings to our minds. Lo que el espíritu trae a nuestra mente And how the Spirit prompts us to action. y cómo el espíritu nos mueve hacia tomar acción. Consider this small verse from Galatians 5. Considera este versículo pequeño de Gálatas 5. If we live by the Spirit, Si vivimos por el espíritu, let us keep in step with God's Spirit. andemos también por el espíritu. Here, God's Spirit is pictured as a travel guide. Aquí el espíritu está mostrado como el que nos guía en nuestra vida, Like someone leading on a hike or on a trail. como alguien que nos está dirigiendo en un camino, un sendero que estamos tomando. They have a clear path and a pace. Ellos tienen un camino que es claro y una cadencia o una manera de un ritmo. They know where they're going, Saben hacia dónde van and they say, keep up, y les dicen, mantén el ritmo, follow my direction. sigue mi dirección. The same is true for God's leadership of us. Lo mismo es cierto con el liderazgo de Dios sobre God, nosotros. God is leading his people by his Spirit Dios está liderando a su pueblo por su espíritu through his word, a través de su palabra. and it is ours to keep in step with the Spirit's leadership of Y our está de lives. nosotros seguir al espíritu en la dirección que nos está llevando a través de su palabra. The second idea quickly, La segunda idea de manera rápida, verse 8 to verse 16. Would you read that next versículo section, brother? 8 al versículo 16, dice así: vino después a él la palabra del Señor diciendo, levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí, porque yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, allí estaba una viuda recogiendo leña. Entonces la llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Entonces Elías le dijo, no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y ella, él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. The passage moves Este pasaje nos dice, from ravens to widows. se mueve de los cuervos ahora a una viuda. And in each case, Y en los dos casos, God is meeting Elijah's needs. Dios sigue supliendo las necesidades de Elías. And once again, Y una vez más, Elijah is simply willing to follow the command of God. Elías está dispuesto simplemente a obedecer el mandato de Dios. This is a second way you know if God has your attention. Esto es una segunda manera en la que puedes ver que Dios tiene tu atención. You trust him to meet your needs. Tú confías en que Él puede suplir tus necesidades. Idea number one, La idea número uno, you listen to his direction and do what he says. tú escuchas su dirección y haces lo que Él dice. Idea number two, La idea número dos, you trust him to meet your needs. tú confías en Él que Él va a suplir tus necesidades. Not only does the line of famine No tan solo hay una línea de hambruna run through this section, que está en esta sección del pasaje, but also the idea of an outsider. pero también la idea de un forastero. Think about how much of an outsider this woman is. Mira la idea de cuán forastera o cuán de afuera es esta mujer viuda. We are told that this woman is a widow. Se nos dice que esta mujer es una viuda. She is both a likely and an unlikely focus here.
ella está, tiene un enfoque probable e improbable a la vez. She's likely because at this place in her life, Ella probablemente, porque por su lugar en la vida, en donde está ahora mismo, it makes sense for her to not be able to provide for Elijah's es, needs. es probable que no pueda, que haga sentido que ella no pueda proveer para las necesidades de Elías. She's a poor widow. Ella es una viuda pobre. And remember, we're in a warm cultural context Y estamos en un contexto cultural ahora mismo, where hospitality is the highest value. donde en la cultura de ese momento la hospitalidad es el valor más alto. And so if somebody shows up, Así que si alguien llegaba, it is your obligation to provide and to care for them, to meet era, their needs. era tu obligación el proveer y cuidar a ese forastero que vino, ese viajero. But this poor widow doesn't have enough. Pero esta pobre viuda no tiene casi nada. She's got just a little bit of flour and a little bit of oil. Ella lo que tiene es un poco de harina y un poco de aceite. Sort of reminds you of a little kid Esto nos recuerda a un pequeño niño who shows up to Jesus que se le acerca a Jesús with just a little bit of bread and fish con un poquito de pan y de peces. and says, "How are we going to feed these ¿Y multitudes?" cómo vamos a suplirle a esta multitud? But she's also an unlikely focus here Pero también tiene una manera improbable, un foco improbable aquí. because she's a widow. Porque ella también es una viuda. Why would God choose a widow here? ¿Por qué Dios enviaría a Elías a una viuda If aquí? he wanted to meet Elijah's needs, Si necesitaba suplir las necesidades de Elías, why not send him to a royal official, ¿por qué no llevarlo a un oficial de la realeza, to a leader, a un líder, to someone who makes their living providing food for a people? alguien que hace su vida proveyendo a los demás? Why send him to a destitute widow? ¿Por qué mandarlo a una viuda destituida? We know the answer to that question. Sabemos la respuesta a esta pregunta. Had God sent him to somebody who had enough, Si Dios le envía a Elías a alguien que tenía suficiente, the temptation would have been to believe that they were providing for Elijah. la tentación era pensar que ellos estaban proveyendo o esa persona estaba proveyendo a Elías. And throughout the Old Testament, Y a través del Viejo Testamento, God works through unlikely people, Dios trabaja y opera por personas que uno no espera, the small, the outsider. los pequeños, los de afuera, The outsider, in a way to remind his people para recordarnos a nosotros that he is the one that deserves the glory. que Él es quien merece la gloria. Here he wants to remind Elijah Aquí Él quiere recordar a Elías that his provision comes from the Lord. que sus provisiones o lo que le ha sido provisto viene del Señor. Years later, Y años después, the newer and better Elijah, el nuevo y mejor Elías, the Lord Jesus Christ, el Señor Jesús, would make the same point. haría el mismo punto. He would announce his presence Él anunciará su presencia at a wedding that ran out of wine. en una boda que se quedaron sin vino. And he would turn common water Y Él haría el agua, Él In- transformaría el agua into wine that would never run out. en vino que nunca se acabaría. He would feed hungry multitudes Él le daría de comer a multitudes hambrientas, by multiplying tiny snacks. multiplicando pequeñas porciones de comida. He would remind sexually immoral women Él recordaría a mujeres que son sexualmente inmorales by a well en un pozo, that he would give her living water that would never run out. que Él le daría agua viva que nunca cesaría. And he would instruct his people Y Él le diría a su pueblo that they do not live by bread alone, que ellos no van a vivir but by, solamente del pan, every word that comes from the mouth of pero God. sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. The help that the people would need La ayuda que el pueblo de Dios necesitaría would come from God and God alone. vendría de Dios y solamente de Él. Do you have the same level of dependency on God? ¿Tú tienes el mismo nivel de dependencia en Dios? Do you live as if you do not depend on bread alone?
Tú vives como si tú no dependieras solamente del pan o de la comida, but every word that comes from the mouth of God? sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Are you anxious about tomorrow, Tú estás ansioso por el día de mañana, wondering about what you will eat or drink, pensando que vas a comer o que vas a beber or how you will live? o cómo vas a vivir. Do you cast your cares on God? Tú depositas tu cuidado al Señor, Believing that He cares for you. creyendo que Él cuida de ti. And like a good father Y como un buen padre who sees the lilies of the field que ve los lirios del campo and the birds of the heavens y los pájaros del cielo and meets their needs, y les suple sus necesidades, God will also meet the needs of His people. Dios va a suplir las necesidades de su pueblo. But He will often do so in ways we would not expect. Pero Él lo va a hacer muchas veces en maneras que nosotros no esperamos o nos imaginamos. The final idea La idea final que quiero traerles in verses 17 to 24. en los versículos del 17 al 24. Dice así: aconteció después de estas cosas que cayó enfermo el hijo de la dueña de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido para mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacerme morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciendo morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo de la cámara a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. God confirms His word Dios confirma su palabra through the actions of Elijah. a través de las acciones de Elías. His actions reveal the truth of what he is saying. Sus acciones revelan la verdad de lo que él está diciendo. And this is the third of the 3 ways Y esta es la tercera de las 3 maneras that we know God has our attention. que sabemos que Dios tiene nuestra atención. We listen to His direction and do what He says. Nosotros escuchamos su dirección y hacemos lo que dice. We depend on Him to meet our needs. Dependemos de él para que él supla nuestras necesidades. And then thirdly, we seek His power for help. Y nosotros buscamos su poder para que él venga en nuestra ayuda. These scenes introduce us, or this scene introduces us for the first time Esta última escena nos presenta por primera vez to Elijah's unique power. para el poder único de Elías. He's confronted with a situation Él está confrontado en una situación that is beyond the human ability to help. que está fuera de la ayuda o la habilidad humana para ayudar. A son is dying, Un hijo se está muriendo and a mother is wondering, y la mamá está pensando: who sinned? ¿quién está pecando? ¿Quién pecó? What caused this to happen? ¿Qué pasó? ¿Por qué esto está pasando? Is- ¿Qué causó que esto pasara? Is Elijah just here to end his life? ¿Está Elías aquí solamente para matar a mi hijo? And yet Elijah steps into the situation Y Elías entonces entra en la situación and does the impossible. y hace lo imposible. He pictures in his actions Él retrata en sus acciones what he is seeking to do for the nation. lo que él busca hacer por la nación. They are dying in their sin and rebellion. Ellos están muriendo en su pecado y rebelión. They are following Ahab's terrible leadership, Ellos están siguiendo el liderazgo terrible de Acab and he wants to restore them to life. y él quiere restaurarlos a vida. It's no wonder that the people of Jesus' day No es de extrañar que la gente en el tiempo de Jesús mistook him for Elijah. pensara que él era Elías. Luke chapter 7. En Lucas capítulo 7, Afterwards, he, being Jesus, luego de que
I'm sorry. Afterwards, Jesus, Después de que Jesús he was on his way to a town called Nain. estaba caminando hacia un pueblo que se llama Naín, And his disciples and a large crowd were traveling with him. y iban con él sus discípulos y una multitud grande. Just as they neared the gate of the town, Cuando estaban acercándose a la puerta o al portón de la ciudad, a dead man was being carried out. un difunto estaba siendo sacado para enterrarlo. Here, not just sick, No estaba simplemente enfermo, but he was his mother's only son. pero él era el único hijo, o sea, el único hijo que tenía esa madre. And notice the unique connections. Mira la conexión única She entre esas was, dos cosas. she was a widow. Ella era una viuda. A large crowd from the town were also with her. Una multitud grande estaba también saliendo con la mujer, And when the Lord saw her, y cuando el Señor la vio, he had compassion on her. tuvo compasión de ella. Reminds you of Matthew 9. Te hace pensar en Mateo 9, Jesus looking over Jerusalem Jesús mirando por encima a Jerusalén and being moved with compassion. y siendo movido a compasión. Or Jesus looking at Lazarus' sisters O Jesús mirando a las hermanas de Lázaro and weeping with compassion for y them. llorando en compasión o por compasión por Here, ellas. here he says, don't weep. Aquí él le dice, no lloren. Then he came up and he touched the open coffin. Y él llegó y tocó el féretro. Something that would have been unheard of for Jews in the day. Algo que no sé, que era algo que no se escuchaba que judíos hicieran. And the pallbearer stopped Y el que estaba llevándolo se detuvo and he said, y le dijo, young man, I tell you, get up. joven, yo te digo a ti, levántate. And then verse 15, Y el versículo 15, the dead man sat up el muerto se paró and he began to speak, y comenzó a hablar, and Jesus gave him to his mother. y Dios se lo dio a su madre, Jesús se lo dio a su madre, And fear came upon everyone, y todos tuvieron miedo and they went and glorified God. y glorificaron a Dios. And notice what they say. Y mira lo que ellos dicen, A great prophet has risen among un us. gran profeta ha resurgido entre nosotros, A prophet much like Elijah. un profeta similar a Elías. Jesus did a similar thing A Jesús hizo lo mismo for the same reason. por la misma razón. The people's downward descent Las personas habían descendido al pecado, had continued habían continuado en el pecado from the time of Elijah. desde el tiempo de Elías. And he wanted to usher in new life, Y él quería traer una nueva vida, physically for some, físicamente para algunos, like this man or Lazarus, como esta persona o a Lázaro, por ejemplo, but spiritually for all of his people, pero espiritualmente para todo su pueblo, to bring dead sinners to new life. para traer a pecadores muertos a nueva vida. And yet Jesus and Elijah are different in one clear way. Sin embargo, Jesús y Elías eran diferentes en una manera bien clara. Did you catch it? ¿Lo notas? Notice the contrast in 1 Kings 17, Mira el contraste en el versículo 17 de Primera de Reyes, verse 20, el versículo 20, and Luke 7, y Lucas capítulo 7, verse 14. versículo 14. In Elijah's story, En la historia de Elías, he cries out to the Lord él clama al Señor, and he says, Lord my God, Dios mío, have you brought tragedy to this widow tú has traído afligido a esta viuda, that I'm staying with by killing her son? que yo estoy, donde yo me estoy quedando haciendo morir a su hijo. And then he stretches himself over the boy 3 times. Y entonces se va hacia donde el hijo 3 veces, se And inclina hacia el hijo 3 veces, And he cried out y él clama, to, llorando to the Lord. al Señor. And he said, Y él dice, Lord my God, Dios mío, please bring this boy back to por me. favor, haz que este hijo, What's, te di- ruego que este hijo what's, es- di- vuelva a la vida. what's different in that and the Luke story? ¿Cuál es la diferencia entre eso y la historia de Lucas? Jesus came, Jesús vino, he touches the coffin, tocó el féretro and he just speaks. y él solamente habló. He says, Él dijo,
Young man, joven, get up. levántate. And the young man responds. Y el joven se levantó inmediatamente. Jesus does not speak to God. Jesús no le habla a Dios, He speaks as God. él habla como Dios And in the power of God, y en el poder de Dios. the same words that spoke creation into being Las mismas palabras que hablaron a la creación, a la existencia, have the authority to speak life to the dead. tienen la autoridad de hablar vida a los muertos. For us Christians, Para nosotros los cristianos, through the Spirit of the living God that dwells within que us, tenemos el Espíritu de Dios que opera en nosotros, we have unique access to this power. tenemos un acceso único a ese poder. Like Elijah, Como Elías, we cry out to a God clamamos a un Dios who is capable of doing the impossible, que es capaz de hacer lo imposible, including bringing life to your lost friends and family members, incluyendo dar vida a tus amigos o personas de tu familia, saving them through faith in the Lord Jesus, salvándolos a través de la fe en Cristo Jesús, and all the other impossible things that you've lost hope in. y todas las otras cosas imposibles que Él puede hacer. Our attentiveness to God Nuestra atención hacia Dios is seen in se ve whether we ask Him for help. si hacemos precisamente eso, que buscamos su ayuda. Do we appeal to Him to do the impossible? Nosotros nos apoyamos en Él para que haga lo imposible. Do we seek His help? Nosotros buscamos su ayuda Or do we lean o nos apoyamos on our own understanding en nuestro propio entendimiento, and our own power? en nuestro poder y nuestra sabiduría. Friends, my prayer this morning Amigos, mi oración en esta mañana is as an outsider to you, es siendo un forastero hacia ustedes, much like Elijah was to Israel. así mismo como Elías era para Israel. I could use God's word Yo puedo utilizar la palabra de Dios to remind you to give God your undivided attention. para recordarte que tú debes darle a Dios tu atención no dividida This week esta semana and throughout the rest of your life. y a través del resto de tu vida. Let me pray for you to that end. Vamos a orar. Our God, we ask Señor, te pedimos that you would help us que nos ayudes, to give you our attention, que te podamos dar la atención que tú mereces, to be able to overcome our distractions que podamos sobrepasar las distracciones, and to listen to your Spirit que podamos escuchar tu espíritu for guidance as to how we're to live, por guía de cómo debemos vivir, for your care to meet our needs, por tu cuidado en suplir nuestras necesidades and for your help to do the impossible in our world. y por tu ayuda de hacer lo imposible en nuestro mundo. We ask that in the name of Jesus Christ. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amen. Amén.